prometió que iba a estar donde estén 2 o 3. Y acá estamos más de 2 o 3. Y si el Señor está, si 2 o 3 se congregan en mi nombre, dijo, yo estoy en medio. Si el Señor está en el medio, cualquier cosa buena va a suceder. Cualquier cosa buena va a pasar en esta noche especial. Así que bueno, conocí al pastor Odón Ramos hace mucho tiempo, cuando era un poco más chango, con el pastor Bertoni, ya estaba con el Señor, habíamos andado por esta zona y siempre llegaba al lugar, lo podía saludarlo, también a David, y en los lugares donde ellos estuvieron, ¿no? Yo me acuerdo que estaban en la calle Corriente, creo, después estaban cerca de la vía y así sucesivamente, ¿no? Y gracias a Dios por este lugar. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Mucha generación tal vez no ha conocido eso, pero saben, esta casa están las puertas abiertas para gente que conocemos y para la gente que lo vamos a conocer después. ¿Cuántos nos animamos a dar gracias? Gracias, Señor, por la gente que lo vamos a conocer. Así que bueno, en esta mañana, digo, nosotros tenemos los cultos los domingos a la mañana, en esta noche especial, si querés poner un título ahí, poné Dios es fiel. Dios es fiel. Y voy a leer para esto el libro de Lamentaciones. Vine con mi esposa, soy papá, tengo 4 hijos varones, no tengo hija mujer, tengo 4 hijos varones, los 4 sirven al Señor, tengo 2 que se casaron, uno que se casó, que bueno, todos son parecidos a mí, los 2, el segundo y el cuarto son igualitos a mí, más chicos, igual. Así que el mayor no está casado, pero el segundo está casado. Y tengo 2 nietos hermosos, una nieta que nos vino a romper el molde, pero hermoso, precioso, como Dios nos bendice a través de esa nena. Y tengo un nieto mayor, y después tengo el otro hijo que se me casó, el tercero, y se fue a vivir a La Rioja con su esposa, está a punto de recibirse también de doctora ella. Así que bueno, seguramente que van a volver. Por ahí a veces sentimos esa tristeza de que no estén, pero bueno, sabemos que en breve seguramente que han de volver. Dios está en sus planes. Y bueno, y el cuarto que no se casó todavía, es un chico que tiene 25 años, es el más chico. Así que bueno, es un regalo de Dios. Bueno, voy a ir al libro de Lamentaciones 3:22. Le quiero contar un poquitito para que sepa más que nada. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se animan a hacer una confesión conmigo? ¿Sí? Nos ponemos de pie y vamos a hacer esta confesión, esta declaración, y vamos a hacer que escuche el mismo infierno, así como escuchó nuestras alabanzas y nuestras adoraciones, que nos hemos acoplado al coro celestial. Y hoy vamos a declarar esta palabra. Decí conmigo, en esta noche yo declaro que Dios es bueno. Su fidelidad es continua, de generación en generación, no se agota, no tiene fecha de vencimiento. El amor de Dios que tiene para con nosotros no se acaba, permanece para siempre. Su fidelidad es nueva cada mañana. ¿Cuántos celebramos eso? ¿Cuántos damos gracias a Dios? Gloria a Dios. Tomen asiento. Es tan simple entender que Dios es fiel, pero a la misma vez es complicado creerlo eso. Nos cuesta muchas veces. El escritor que acá lo menciona, dice el apóstol Pablo, dice, miro atrás y Dios fue fiel. Miro hoy y Dios se fue fiel. Miro mañana, Dios seguirá siendo fiel. Y el libro de Lamentaciones dice, es grande su misericordia.
No tiene un fin, no tiene un final. Y lo mencioné precisamente al pastor Odón en los lugares más o menos que yo tengo conocimiento. Y en cada lugar donde fueron, Dios fue fiel. En cada lugar han sido fiel. Dios ha sido fiel en todo. Eso significa, Dios ha sido fiel ayer, Dios es fiel hoy y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Seguirá siendo fiel. Por eso el escritor dice, su fidelidad no termina. No termina, es para siempre. Cada mañana es nueva su misericordia. Él seguirá obrando en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido fiel ayer, hoy y lo seguirá siendo fiel siempre. Dios no va a cambiar. Dios tiene planes y no hay nada que pueda cambiar. Muchas cosas pueden cambiar, pero tu destino no va a cambiar. No va a cambiar. Dios no puede variar. Dice la palabra, no tiene variación, sombra de variación. Él permanece fiel. Él es fiel con nosotros. Nunca va a cambiar. Los planes que Él tiene para con usted, con cualquiera, Él no va a cambiar. Pueden demorarse, pueden tardarse un poquito, pero los planes se van a llevar a cabo. No va a cambiar. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando decimos que Dios es fiel es porque Él no cambia. Y nosotros como cristianos debemos conocerlo, que Dios es fiel. Él es fiel. Yo quiero que jamás, el Señor quiere que jamás te olvides que Él es fiel. Es una clave para que cuando te lleguen las presiones, no nos quejemos. Sabemos que Dios es fiel y Él no va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero mostrarte varias cosas de la palabra, pero la fidelidad de Dios muestra que Él no va a fallarte. Nosotros debemos creerlo. Muchas veces cuando no lo creemos, oramos una vez, no vino, oramos 2 veces, no vino, 3 veces no vino, 4 veces no vino y pensamos que Dios no va a cumplir. Qué débil muchas veces somos. Pero el Señor dice que Él no cambia. Su fidelidad es para siempre. ¿Por qué estamos adorando al Señor acá? ¿Por qué hemos venido a cantar acá? ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos porque Él es fiel. Nos congregamos porque Él es fiel, porque Él es digno de nuestra confianza. Por eso le adoramos, por eso le rendimos culto a Él, por eso oramos. Oramos y esperamos en Dios porque Él es fiel. Porque Él es fiel, porque Él es fiel. Por los siglos de los siglos seguirá siendo fiel. ¿Por qué celebramos con alabanza y adoración? Porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es fiel. ¿Por qué oramos y seguimos creyendo? Porque Él es fiel. Nosotros tenemos que saber eso. Dios es fiel. Han llegado las pruebas, las luchas, las adversidades, las mismas situaciones que han estado pasando vuestros pastores. Pero yo creo, Él es fiel. Él es fiel y Él va a seguir sosteniendo nuestra vida. Él es fiel en la vida personal. Él ha sido fiel en nuestra vida matrimonial. Él ha sido fiel con nuestros hijos. Él ha sido fiel con el ministerio. Él ha sido fiel con esta casa. Él ha sido fiel. Y en el Antiguo Testamento, todos los profetas habían recibido una orden de enseñar al pueblo de Israel que conozcan que Dios es fiel. Que sepan que Dios es fiel. Miren lo que dice Deuteronomio 7:9. 7:9. Conoce pues que Jehová, Dios, es Dios. Y dice aquí la palabra, Dios fiel. Repetí conmigo, Dios fiel. Dios es fiel que guarda su pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Dice, conoce. Nosotros a veces le conocemos a Dios en otras áreas, pero yo tengo que conocerlo, que Dios es fiel.
Y en esta tarde, en esta noche, te vengo a decir que tenemos que conocerlo a Dios, que Él es fiel. Que Él es fiel. Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Y dice la palabra, por 1000 generaciones, está diciendo como esta palabra, sin límites, que no tiene limitaciones de edad. Él seguirá siendo fiel por todos los tiempos. Dios fue fiel ayer, es fiel hoy y seguirá siendo fiel. Dios es fiel. Dios ha sido fiel con vuestros abuelos, con vuestras abuelitas. Dios ha sido fiel con vuestros pastores. Dios ha sido fiel con tu papá, con tu mamá. Y Dios seguirá siendo fiel. Él no va a cambiar. Dios es fiel. Y quiero mostrarte en algunas cosas nada más de lo que es Dios es fiel. Número 1, decí conmigo, Dios es fiel a sus promesas. Otra vez, Dios es fiel a sus promesas. Todas las promesas que Él ha escrito, Él es fiel. Él las escribió y Él las va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Números 23, 19. Dios no es hombre, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Es tan importante, tan vital saber que Dios es fiel. Cuando no sabemos esto y cuando no vemos una respuesta de Dios rápida, pensamos que Dios se olvidó de nuestras vidas. Y pensamos que Dios es como el hombre. Y dice la palabra acá, Dios no es como el hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer. Él habló y Él lo va a ejecutar. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces creemos esto. Como no me contestó, como no vi una promesa que yo estoy creyendo y estoy confesando, como no se cumplió, pensamos que Dios nos mintió. No lo decimos así, pero pensamos como que Dios se olvidó de nuestra vida. Decí conmigo, Dios es fiel. Quiero que te salgas de acá y los días y los próximos días que nos toque vivir y en las pruebas que vengan por delante, Dios es fiel. Dios es fiel. Pastor, fuiste fiel. Pastores fueron fieles sirviendo a Dios. Dios lo sabe. Ustedes no tiraron la toalla. Ustedes fueron fieles y siguen siendo fieles. Ustedes, iglesia, Dios nos llamó a que seamos fieles a Dios. Muchas veces uno quiere tirar la toalla. Uno no ve el resultado. Me pasó a mí. Pensé que estaba haciendo las cosas mal porque me tocó pasar luchas difíciles. Y ustedes lo conocen, a los misioneros, el pastor Russell, de Estados Unidos, que fundó la iglesia. Él me llamó por teléfono y me dijo, estamos por cumplir años, pero quiero decirte que vos fuiste fiel. No importa si tenemos mucho o tenemos poco, pero tenemos que ser fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Pero tenemos que aprender a ser fieles. Somos fieles sirviendo a Dios. Tenemos que ser fieles sirviendo a Dios. Y muchos de nosotros, cuando no sabemos que Dios es fiel, empezamos a desertar, empezamos a abandonar, empezamos a quejarnos, empezamos a pensar que Dios se olvidó. Y quiero decirte en esta tarde noche que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Él no te va a fallar. Todo lo que dijo lo va a cumplir, aunque tarde. Toda palabra que salió de la boca de Dios no volverá vacía, será prosperada por la cual el Señor la envió. Dios es fiel. Dios es fiel. Y esto lo tenemos que saber. A veces hay tiempos de Dios que tenemos que esperar. Y a veces tomamos como tardanza de Dios.
Y no es tardanza de Dios. Deberíamos preguntarnos cuánto tiempo estoy dispuesta a esperar esa promesa se cumpla. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que se olvidó de sus promesas, y Dios no se olvida. Por eso dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hemos crecido en una generación, por naturaleza somos infieles. No somos fieles. Hoy en el día vemos gente, padres de familia, hijos que sufren la infidelidad de sus padres, la infidelidad de los matrimonios. Pero nosotros tenemos que saber que yo tengo un Dios que es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Que es fiel. Que nosotros como los papás que podamos agarrar la mano de nuestros hijos y decir, yo soy fiel. Yo no te voy a abandonar, hijito. No te voy a cambiar, no te voy a dejar. Voy a ser fiel a la familia, fiel a tu mamá. No voy a abandonarte. Voy a envejecer y te voy a ver crecer. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser fiel hasta el final de las cosas. Ser fiel. Estamos viviendo una época de desconfianza, donde todo el mundo desconfía de todos. No sabemos de quién, a quién confiar. Muchas personas me han sufrido estafas porque las personas han sido infiel. Nos prometieron una cosa y no se dio. Nos dijeron algo y nunca cumplieron. Y el Señor te aclara y te dice, yo soy Dios y no soy hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo voy a cumplirlo. Dios no es hombre, podemos fallar sí, pero Él sigue siendo fiel. Él va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Dios no cambia, Dios no va a variar. Tengo una buena noticia en esta noche. Levanta tu mano al cielo. Quiero decirte, tengo una noticia, una buena noticia. Lo que hemos creído en Dios, que Dios es fiel, que Él no es hombre para mentir. Él no nos va a mentir, Él nos va a mantener, se va a mantener fiel a su plan y no va a cambiar. Él dijo que lo va a hacer, lo que prometió, lo va a cumplir. Porque Dios es fiel. Gloria a Dios. El pueblo de Israel tenía que saber que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel a su iglesia. Dios es fiel a la iglesia. Dios es fiel a esta iglesia. Dios es fiel en este tiempo. Dios es fiel. Y como Él es fiel, lo prometió a su pueblo hebreo. Le dijo, después que ustedes hicieron todo mal, en 400 años voy a descender para librarlo de la esclavitud. Y dice que lo prometió. Pasaron 1 año, pasaron 10 años, pasaron 100 años, hasta que llegó los 400 años y todos empezaron a dudar. Los padres no transmitían esto en sus hijos, que Dios es fiel, nos prometió y lo va a cumplir. Y no pasaba nada. 400 años le dijo que iban a estar esclavos. Pero pasó el 410, 420, 430 años. Y fue levantado Moisés para que vaya y libere al pueblo y le lleve a la tierra de sus sueños. ¿Cumplió o no cumplió Dios? Se pasaron 30 años porque no hubo voz profética, interpretación profética para que salieran antes. Pero Dios sigue siendo fiel. Los guió al pueblo de noche con una columna de fuego, de día con una nube. Pero los llevó finalmente a la tierra de sus sueños. No pudo entrar Moisés porque había pecado por su rebelión. Pero pudo entrar Josué. Y aquí me vale la palabra que no interesa quién esté, pero Dios seguirá siendo fiel con todas las generaciones. Dios es fiel. Pueden cambiar los líderes, podemos cambiar personas, pero Dios seguirá siendo fiel. Mucha gente podrá estar anclada, enraizada en la iglesia. De acá nadie me saca, pero Dios seguirá
siendo fiel. El apóstol Pablo dijo, Apolo sembró, Cefa regó, el crecimiento lo da Dios. Dios sigue siendo fiel. A través de todas las edades, a través de todos los tiempos, Dios es fiel. ¿Y sabe qué dice en Josué 21:45? Dice así, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios prometió, dice, se cumplió. Todo lo que había prometido se cumplió. Dios cumple sus promesas. De eso tengamos seguro, Dios cumple sus promesas. Si yo espero en Dios que me responda, que me dé una palabra, es porque yo creo que Él es fiel. Él permanece fiel. Y Él no es solamente en sus promesas también, Él es fiel con nosotros mismos. Él es fiel con nuestra familia. Él es fiel con su pueblo. Él es fiel con su iglesia. Tal vez algunos no hemos podido entender, pero yo sigo creyendo que Dios es fiel. Dios es fiel. Muchas veces somos nosotros que fallamos, pero cada promesa que Él prometió se va a cumplir. Dios es fiel. De todas las cosas que pasaron antes, Él fue fiel. Y de las cosas que pasan hoy, sigue siendo fiel. Y los que pasarán después, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Dios ha sido fiel con nosotros. Fue fiel con esta iglesia. No te olvides nunca. Dios ha sido fiel. Qué bueno es que es conocer la historia un poco de la iglesia, cómo nació, cómo se hizo, qué es lo que sucedió. Y uno empieza a darse cuenta cómo ha sido fiel con todo desde el día de comienzo hasta el día de hoy. Dios es fiel con su pueblo. Aún en medio de los problemas, Dios es fiel. Mira lo que dice Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si estamos en un problema, sin salida pareciera, dice, grande es su fidelidad. Él sigue siendo fiel, aún en medio de los problemas. Su misericordia es grande y grande es su fidelidad. Yo tengo que creer igual. Él es fiel. Número 2. Dios es fiel en medio de la tentación. Dios es fiel en medio de la tentación. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados? La tentación es una opción que yo elijo. Pero dice, fiel es Dios aún en medio de la tentación. En ese momento soy tentado a abandonar la iglesia, abandonar la palabra, tirar la toalla, querer volverme al mundo, querer volverme atrás. Y dice el Señor, Él es fiel en medio de la tentación. Soy tentado, sí soy tentado. Quiero abandonar, quiero dejar, quiero irme por otro camino. Pero el Señor dice que Él es fiel aún en medio de la tentación. Él te dará la salida para que podamos soportar. Él es fiel. Él no te dará mayor carga de la que no podemos llevar. Él nos dará la salida porque Él es fiel aún en medio de la tentación. A veces enfrentamos cosas, situaciones adversas, duras, pero quiero recordarte que Dios es fiel. Él no nos va a fallar. En medio de la tentación, Él estará con nosotros. Como dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para poder soportar. Él es fiel. Cuando eres tentado a dejar,
Tómate un tiempo. Me voy a ir a un costadito y voy a reflexionar. Estoy en esta tentación, pero su palabra dice que Él aún en medio de la tentación, Él es fiel. Está. Gracias, Señor, que eres fiel en medio de la tentación. Dios es fiel. Cuando somos tentados debemos recordarnos que Dios es fiel aún ahí. Él es fiel. Pastor, pero no entiendo, pastor. Yo me pasé de la línea, me pasé de la raya. Caí en pecado, pastor. Ya no sé si Dios va a ser fiel. Tengo la buena noticia de decirte que aún cayendo, Dios es fiel. Dice Timoteo 12:13, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no se puede negarse a sí mismo. Si hemos caído y no hemos soportado la situación, dice, si caemos, si permanecemos, dice la palabra, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Él permanece fiel. Si fallamos, la buena noticia es que Él sigue permaneciendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Eso me da a entender que podemos regresar corriendo a la casa de papá, porque Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Podemos regresar como regresó el hijo pródigo a la casa de papá. Y dice que papá estaba allá, fue movido en misericordia, corrió, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Siempre te espera. Él es fiel. Él es fiel con su pueblo. Él es fiel con cada uno de nosotros. Aún permaneciendo y no siendo fiel con Él, Él permanece fiel. Aún estando en medio del pecado, habiendo fallado a Dios, Él nos espera. Él es fiel. Él está esperando nuestro regreso a la casa de papá. Él sigue siendo fiel. Y en eso jamás se debe borrar de nuestra mente. Pero, pastor, yo caí en pecado de gravedad. Estoy metido hasta acá, pastor. ¿Será que Dios me puede perdonar? Sí, Dios es fiel. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Él tiene la capacidad de perdonarnos y no solamente de perdonarnos, sino de limpiarnos de toda maldad. Así como una mamá limpia al niño, al bebé, de toda la cacucha que hizo, lo limpia y lo vuelve a amar. Y el Señor hace lo mismo con nosotros, nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él es fiel, Dios es fiel. No hay manera de alejarnos de Dios. Él nos perdona. Dios es fiel, fiel con su pueblo, fiel con cada uno de nosotros. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo fiel. Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Él no va a cambiar, no cambia. Los planes de Dios no va a cambiar para usted. Muchas veces pueden ser demorados, pero no va a cambiar. No va a cambiar. Un día estuve haciendo trabajo de carpintería y venía rápido. Y vi un colectivo que decía Perón, el cartelito decía Perón. Pero no me olvidé no vi bien el cartel que decía Presidente Perón. Y la otra donde yo tengo que ir era Eva Perón. Entonces yo me tomé donde decía Perón y era Presidente Perón. Se me fue a dejar en el loma, como dicen acá, ¿no? En el loma al Pila me dejó. Y me tuve que bajar porque me equivoqué. Demoré para llegar a la casa porque tuve que irme caminando. Llegué tarde a casa, pero llegué finalmente a la casa. Muchas veces nosotros nos podemos equivocar, pero igual llegaremos a nuestro destino
porque Dios es fiel en perdonarnos. Nos demoraremos un poco, pero el plan de Dios se va a cumplir sí o sí en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes diferentes, pero debemos tener cuidado de no distraernos, de no desviarnos, de volver, de saber que Dios es fiel. Podemos irnos por otros caminos equivocados, pero cuando nos volvemos, los planes se van a cumplir, los destinos de Dios están intactos, tienen tu nombre y tu apellido, te pertenecen. Se van a cumplir, pero vas a demorar. Dios es fiel. El pueblo de Israel le dijo, tengo la tierra prometida, está en camino a ustedes. Y lo primero que hicieron en el pleno desierto, que le faltaba 40 días para entrar a la tierra prometida, se empezaron a quejar, se rebelaron, se enojaron de Dios. Y Dios le dijo, ustedes en lugar de 40 días se van a quedar 40 años. Y van a morir toda esta generación y no van a entrar a la tierra que yo les juré darlos. Va a entrar la otra generación. Y así tal cual fue. ¿Por qué no entraron? Por la dureza de su corazón. Muchas veces conocemos los planes de Dios por la dureza de nuestro corazón. No podemos recibir lo que Dios nos prometió, pero lo que Él nos prometió están intactos. Jamás abandona a Dios los planes que Él tiene para nuestra vida. Dios es fiel y Él va a buscar que nosotros busquemos cumplir. 55 de Isaías 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos. Más alto dice que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos hacer los planes a nuestra manera, pero no será la manera de Dios. Sufriremos, demoraremos, pero nos tendremos que volver porque los planes de Dios que hizo para nosotros están intactos. Tenemos que alinearnos con Él. Muchas veces tiramos la toalla, abandonamos y todo siguió las cosas así. Llegaremos tarde, pero los planes se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes y los planes de Dios siempre son los mejores. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz, de bienestar, de confort, significa esta palabra, de paz, y no de mal, para darlo el fin que esperáis. Sabemos los planes de Dios que son los mejores. Decí conmigo, los planes de Dios son los mejores. Él ha planeado cosas para nuestra vida y los planes de Dios muchas veces quedan detenidos por la dureza de nuestro corazón, por habernos apartado, por no creer que Dios es fiel, pero Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. El apóstol Pablo escribió esto en Filipenses 1:6. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos persuadidos en esto, que el que comenzó, dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto de creer que lo que ha comenzado Dios nos garantiza que Dios es fiel. Todo lo que Él ha comenzado en nosotros no se va a quedar a la mitad. ¿Cuántos creen eso? Hay mucha gente que ha comenzado a construir sus casas y dejaron a la mitad. Estaban haciendo la medianera del fondo y quedó a la mitad. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios lo va a cumplir. Dice la palabra acá, dice, el que ha comenzado la buena obra en usted, no lo va a dejar en la mitad. Nada quedará a la mitad. Él lo va a terminar. Él lo va a finalizar. Ningún plan que Él te prometió, ninguna promesa que Él te prometió va a quedar a la mitad. Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a cumplir.
Dios ha comenzado la obra en usted y Cristo la sigue perfeccionando día tras día, pero se va a finalizar porque Dios es fiel. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir, los planes de Dios que tiene muchas veces nos sorprenden. Dice que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Él nos da más todavía. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Dios se excede con nuestra vida. Yo pedí 2 hijos y el Señor me dio 4. Señor siempre te da más. El Señor dice, Él te va a dar mucho más abundantemente de lo que hemos pedido. Él te va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a sorprender. Un día estuve trabajando como gerente de un negocio, el Libertador General San Martín. Tuvimos 5 años. Y en ese lugar vendíamos mercadería. Y yo todos los fines de semana me venía para la iglesia y rendía cuenta en mi jefe, a los dueños. Y cuando yo les rendía cuenta a ellos, me habían pagado el aguinaldo, me habían pagado el sueldo. Y en ese tiempo estaba el dólar 1 a 1. Teníamos australes. Era mucha plata. Lo habíamos guardado. Digo, no vamos a gastar, porque siempre hacemos esto. No gastamos nada, no tocamos nada nosotros hasta que no hayamos puesto nuestras manos sobre ese dinero, bendecir, separar lo que es de Dios y empezar a distribuir las cosas. Así que no lo vamos a tocar y lo tengo que hacer juntamente con mi esposa. No lo hago solo, lo hago con ella. Y lo dejé guardando, digo, a la vuelta cuando venga, como venía sábado, entonces el lunes tenía que regresar de nuevo. Entonces, cuando regrese, lo voy a hacer. Lo guardé toda la plata en un pantalón viejo, cortado. Ya estaba cortado porque le sacamos remiendo por todos lados. Estaba cortado y lo guardé, un pantalón Doberman en ese tiempo. Me acuerdo la marca. Lo guardé, lo dejé guardado en un placar, lo dejé guardado ahí. Y me vine. Cuando regreso allá, entro, cuando abro la puerta, entro, siento algo, una opresión, algo raro, que algo había sucedido. Miro para el lugar, tenía un grabador de doble casetera y no estaba. Digo, si yo lo había dejado ahí, capaz que lo guardé y no me acuerdo. Me voy a mirar donde siempre lo guardaba, tampoco estaba. Miro para este lado, había encaladora, taladros que faltaban. Miro para adentro, veo toda mi ropa tirada en el suelo, veo las cosas tiradas en el suelo. Miro por una ventana de un ventiluz chiquitito que estaba la marca de la punta de una zapatilla y aparentemente se habían entrado por ahí y por el mismo lugar salieron. Nos robaron todo. Me quedé sin nada y dije, me tiré y caí de rodillas. Por la impotencia, y lo único que pude decir, Señor, a vos te robaron. A vos te robaron, Señor, porque todo lo que yo tengo es tuyo, Señor, hasta yo. No soy dueño de mí mismo, yo también soy tuyo, Señor, pero a vos te robaron, Señor. Mientras eso venía la policía, te medía, y no sé qué, marcaba, me preguntaba si yo un lío, me mantenía toda la mañana sin vender nada. Le dije, ¿sabe qué? Si me van a seguir preguntando así, no, es como me daba la impresión como que estaban dudando que yo me había afanado las cosas. Déjeme tranquilo, le dije yo. Me voy y empecé a abrir el negocio, empecé a vender las cosas, a atender a los clientes. Después cerré y me volví a entrar con la ropa tirada de nuevo. Y empecé a levantar, digo, no sé qué vamos a comer. Yo sé que el Señor es mi pastor, pero yo ¿qué vamos? Y agarro el pantalón viejo, ese pantalón Doberman, meto la mano
y estaba toda la plata. Nada habían tocado. Y me tiré de rodillas y dije: Señor, gracias porque eres fiel. Eres fiel ayer, eres fiel hoy y seguirás siendo fiel siempre. Eres mi buen pastor, que nada me hará faltar. Si Dios fue fiel conmigo, Él es el mismo Dios que es fiel también contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Pónete de pie. Mateo 27. (27:43) Y dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Esto estoy hablando cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. También lo insultaban a Jesús los bandidos, los malhechores que fueron clavados al lado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. Y a esa hora Jesús gritó con gran fuerza: Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús en la cruz, colgado, estaba solo frente a dos malhechores. Daba la impresión como que Jesús estaba perdiendo la batalla. Daba la impresión como que el enemigo estaba celebrando. Daba la impresión que el diablo iba ganando. Daba esa impresión. Daba la impresión que Jesús estaba siendo derrotado. Pero Jesús seguía confiando en Dios. Como Dios lo abandonó, pero seguía confiando en el Padre, que nunca le abandonó. Como Dios lo abandonó por nuestros pecados. A veces pensamos nosotros, porque tenemos muchos problemas, pensamos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. Dice literalmente que después, como a las 3 de la tarde, el Señor pegó un grito y entregó su espíritu a Dios. Y todavía los enemigos, dice la palabra, que se oscureció. Muchos teólogos dicen que eran demonios que estaban celebrando la presunta victoria sobre Jesús. Hemos ganado la victoria. Este Hijo de Dios ha sido derrotado. Y sin embargo, lo bajan de la cruz, lo llevan a la tumba. ¿Cuántos sabemos que Dios sigue siendo fiel? Y Dios toma y dice: no voy a permitir, no lo voy a permitir. No le voy a permitir que el enemigo siga celebrando. Yo soy un Dios fiel que no cambia. Mandó al Espíritu Santo y el Señor se levantó de la tumba y resucitó y se vino a vivir en cada corazón de aquellos que lo hemos aceptado como Jesucristo y Señor de nuestra vida. Y Él vive para siempre. Él jamás te dejará. Aparentemente estábamos siendo abandonados, pero Él jamás nos dejará solo. Dios es fiel. El salmista David dijo: el llanto dura la noche, pero su gracia dura toda la vida. Toda la vida. Mientras las tinieblas celebraban, pero el Señor dijo: vienen tiempos de alegría, vienen tiempos nuevos. Dios no te va a dejar en la derrota. Él viene, Él es fiel. Él vendrá y te levantará otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Salvador. Y la palabra Salvador no es el día que le hemos aceptado. Él te salvó y te sigue salvando todos los días. A veces pensamos, queremos que Dios haga rápido las cosas. Él no te va a dar las cosas rápido, porque Él necesita forjar carácter en ti, que tengas capacidad, que creas que Dios es fiel. Y tenemos que saber que Dios es fiel.
El Dios Altísimo está a tu favor. El Dios que creó los cielos está a tu favor. Él es fiel, Él es fiel. Romanos 5:4, 15:4, perdón. La NBI. Todas las cosas, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que te sirvan de enseñanza. Las Escrituras dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Por eso siempre corre a la palabra, lee la palabra, comprate Biblia, ponete 4 Biblias, por lo menos deberíamos tener. Una ponelo en tu oficina, la otra dejalo en la mesita de luz, y la otra ponelo en el baño, la otra ponelo en la cocina, la otra bajalo en tu celular. Donde vayas, la palabra te va a dar ánimo, te va a ayudar a tener paciencia hasta que las promesas de Dios se cumplan en ti. Porque Dios es fiel. En los tiempos malos yo me voy a recordar, Dios es fiel. Él no es hombre para mentirme. Él no se va a arrepentir. Él lo va a cumplir. Cada vez que yo voy a la palabra, digo, ¿cómo Dios lo libró a Daniel de la fosa de los leones? Dios también me va a librar a mí. ¿Cómo Dios le sacó del pozo cenagoso a David? Dios también me va a sacar a mí. ¿Cómo Dios lo libró de los temores a David? Dios también me va a escuchar y me va a sacar de los temores. La fidelidad de Dios no caduca, no tiene fecha de vencimiento. De que haya personas que pueda haber que desconfíen de Dios, no significa que Dios es infiel. Dios sigue siendo fiel. ¿Podemos adorar al Señor? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande tu fidelidad. Gracias, Señor. Así donde estás, tómale la mano al hermano que está al lado tuyo y levántale la mano en alto así. Y vamos a orar, que queremos conocerlo más a Dios, que Él es fiel. Padre, en esta noche y todos los días de mi vida, Señor, quiero conocerte más, que eres mi pastor, Señor, que eres mi victoria, que eres mi sanador, que eres fiel, Señor, en perdonarnos. Creemos, Señor, que tú eres fiel. Hay promesas que todavía no se cumplieron en nuestra vida, pero se van a cumplir. Estoy aquí, Señor, para decirte que tú eres mi Dios fiel,
fiel a tus promesas, y no dejaremos de creer en tus promesas. Estamos aquí, Señor, y a veces pensamos que las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, que hemos pecado y que Dios te ha olvidado de nosotros. Sabemos que eso es una mentira del diablo. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel a tu iglesia. Eres fiel a cada familia en la noche. Eres fiel cuando estamos en problemas. Eres fiel cuando somos tentados. Tú eres fiel a tu pueblo. Señor, nada dejas a media lo que has comenzado en nosotros. Tenemos la garantía que tú lo vas a finalizar. Tú eres fiel a tu plan. Y muchas veces por la dureza de nuestro corazón hemos tomado otros caminos, no hemos demorado, pero tu destino, tus promesas que han sido hechas para nosotros no han cambiado. Tu palabra dice, tú eres fiel. El amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás se termina. Grande es tu fidelidad y su misericordia son nuevas cada mañana. En el nombre del más grande, que se llama Jesucristo.